Hola, hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Espero estén bien. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un estudio de funciones, al cual he titulado Introducción, Introducción al estudio de funciones. Está dirigido a todas aquellas personas que están cursando precálculo, que van a ingresar a la universidad o que están estudiando algún tipo de carrera referente a ciencias como física, matemática, etcétera. Mi nombre es Frankovich Salcedo y vamos a comenzar con este video tutorial. Primero que todo vamos a darles una definición de lo que son funciones, pero antes quiero mencionarles un hecho histórico. Es que el primer matemático que empleó este método lo hizo hace más de 400 años y fue el famoso matemático francés René Descartes en el año 1637 para designar una potencia x a la n de la variable x. Luego, en 1694, el matemático alemán Gottfried Wilhelm Leibniz utilizó el término para referirse a varios aspectos de una curva, como su pendiente, etcétera. Hasta recientemente su uso más generalizado ha sido el definido en 1829 por el matemático alemán JPG Legend Dirichlet, quien escribió: una variable es un símbolo que representa un número dentro de un conjunto de ellos. Dos variables, x y y, están asociadas de tal forma que al asignar un valor a x, entonces por alguna regla o correspondencia unívoca, se asigna automáticamente un valor a y. Se dice que y es una función de x. La variable x a la que se le asignan libremente valores se le llama variable independiente, mientras pues que la variable y, cuyos valores dependen de los valores que yo le asigne a x, a esta se le llama variable dependiente. Los valores permitidos de x constituyen el dominio de la función y los valores que toma y constituye el recorrido o el rango. Así pues, definimos en un concepto bastante amplio lo que es o son las funciones. Y para entender un poco más acerca de lo que son las funciones, vamos a emplear un método que es el método del diagrama de Venn. Algunos lo conocerán. El diagrama de Venn es un estudio que se utiliza para relacionar conjuntos. En esencia ese es su fin. Aquí lo vamos a utilizar para diagramar dos conjuntos, un conjunto A, y dice así: dados los conjuntos A y B, llamamos función a la correspondencia de A en B, en la cual todos los elementos de A tienen solo una imagen en B, es decir, que solo le corresponde un elemento de B. Aquí tenemos el conjunto A marcado, luego aquí tenemos el conjunto B. Escogimos arbitrariamente organizar en el conjunto A figuras geométricas, y en el conjunto B, para diferenciarlo, asociamos números. Eh, Como podemos ver, cada elemento de A, tenemos acá, tiene una imagen, es decir, una proyección en, en el conjunto B. Cada uno tiene una proyección. Aquí podemos ver que, por ejemplo, la primera figura y la segunda figura comparten la imagen, es decir, comparten el número 3, la proyección en el número 3, pero no importa porque la definición a mí me dice que para que esto sea una función, cada elemento de A, como en este caso todos los elementos de A, tienen una y solo una imagen. A pesar de que estas dos figuras comparten la imagen, podemos ver claramente que es una sola imagen la que tiene, que es el 3, para este igualmente es el 3, para este es el 5, para esta figura es el número 4, igual comparte el número 4 y esta comparte el número 7.
En el conjunto B podemos ver que hay números o elementos, mejor dicho, que no poseen un elemento de partida. Igualmente, la definición me dice a mí que los conjuntos, los elementos del conjunto A son los que deben tener una y solo una imagen. Todos deben tener una imagen para que se cumpla la definición de función. A continuación vamos a estar empleando dos conceptos nuevos. Estos conceptos son el de la constante y la variable. ¿Qué es una constante y qué es una variable? Las cantidades que intervienen en una cuestión matemática son constantes cuando tienen un valor fijo y determinado. Es decir, que no va a haber variación en su valor. Siempre su valor siempre va a ser el mismo. En cambio, en las variables toman diversos valores. Puede ser un valor arbitrario al que tú le asignes o un valor que al despejar la variable automáticamente tome ese valor. Entonces eso es lo que conocemos como constantes y variables. Para ilustrar esto que acabamos de explicarles, tenemos la siguiente función. La función f de x igual al logaritmo natural de la raíz cuadrada de menos 2 sobre x más 3. En esta función podemos apreciar claramente cuáles son las variables. Tenemos la variable x y tenemos la variable f de x, que son las que pueden tomar un valor arbitrario. Al yo despejar x de aquí, al despejar a x, puedo conocer el valor y al sustituirlo me va a dar a mí el valor de f de x, que vendría siendo y. F de x es y. Entonces tengo las dos variables x y la variable y. Y las constantes son menos 2 y 3, ya que siempre menos 2 va a ser igual a menos 2 y 3 va a ser igual a 3. Eso se conoce como axioma de la igualdad. Su valor no va a cambiar, su valor no cambia porque es constante. A continuación, en el siguiente ejemplo vamos a apreciar cómo puede verse involucrada en una función matemática lo que son las constantes y las variables. El ejemplo dice así: si un metro de tela cuesta $2, el costo general de una pieza de tela dependerá del número de metros que ésta contenga. Si la pieza tiene 5 metros, el costo será de $10. Y si tiene 8 metros, el costo será de $16. Así como podemos ver, la constante va a ser el costo del metro de tela, que siempre va a ser $2. Esto no va a variar, siempre va a ser $2. Pero ¿qué es lo que va a variar aquí en este ejemplo? Bueno, el costo general de la pieza de tela. ¿Por qué? Porque va a variar, porque el costo general de la pieza de tela va a depender del número de metros que ésta contenga. Primero escogimos que fuesen 5 metros, 5 por 2 que cuesta el metro de tela, 5 por 2 es 10, son $10. Y luego dijimos que si tenía 8 metros era $16. 8 por $2 que cuesta el metro de tela son $16. Entonces vemos que nuestra constante será costo de la tela del metro y nuestra variable será costo general de la pieza de tela. Esa va a ser nuestra variable dependiente. A continuación vamos a estudiar lo que es el dominio y el rango de una función, y definimos como el dominio de una función a todos aquellos valores de la variable x para los cuales existe la función y se representa con la siguiente notación. Dominio va a ser igual a todos los valores de x que pertenecen al conjunto de los números reales, tal que exista
la función y la podemos representar también por el dominio de f. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el dominio de una función va a ser igual a los valores de existencia de la función, es decir, a medida que vayamos asignándole valores a la variable x, en donde exista la función, ese tramo o ese trazo va a ser o va a pertenecer al dominio de mi función. Y el rango se define como el conjunto de los valores reales que toma la variable y o f de x, como le quieran decir, y se denota con la siguiente notación. Rango va a ser igual a f de x tal que los valores de x pertenezcan al dominio de mi función. También podemos representarlo como el rango de f o simplemente como f de x. Como podemos ver, aquí tenemos lo que es el rango de esta función, de esta gráfica, y lo que es el dominio de mi función. Vamos a marcárselo aquí. Aquí tenemos el rango, aquí tenemos el dominio. Entonces definimos como rango a los valores que toma la variable y, que son estos valores que están aquí. Son estos. Y definimos como el dominio a los valores que toma la variable x. Son estos. Para esta función, esta es una función cualquiera. Esta es una función que escogimos simplemente para ilustrar la explicación que anteriormente les habíamos mencionado. A continuación vamos a hacer una apreciación más directa de lo que es literalmente el cálculo del dominio de una función. Y antes de esto debemos mencionar lo siguiente: para el cálculo certero del dominio de una función debemos introducir el concepto de restricciones en el campo real. Estas restricciones nos van a ayudar a identificar la existencia del dominio de una función, ¿sí? Entonces vamos a ver cuáles son estas restricciones. Número 1, la restricción de la raíz enésima de f de x. ¿Qué me dice esta restricción? No existe restricción si n es impar, pero si n es par, la función f de x necesariamente deberá ser mayor, no estricto de 0, ya que las raíces negativas no están definidas en el campo real. Por ejemplo, aquí tenemos este ejemplo: y igual a la raíz cuadrada de 7x menos 21. La regla me dice, o la restricción me dice, que si esta raíz es impar no hay ningún problema, chévere. Pero en este caso la raíz es par porque n es 2, es igual a 2. El índice de mi raíz es igual a 2. Entonces el argumento de la raíz, que es esto que está aquí adentro, el argumento 7x menos 21, debe ser mayor o igual que 0. Entonces debemos despejar esto. Despejamos a x de aquí y tenemos que x va a ser mayor o igual que 3. El dominio entonces será el conjunto de todos los reales en un intervalo de 3 hasta infinito, para que se cumpla que el argumento sea mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque al sustituir este 3 en esta x, decimos que 7 por 3 es 21, 21 menos 21 es 0 y raíz de 0 es 0. Existe. Y cualquier valor que tomemos del 3 en adelante, incluyéndolo a él. Esa es la primera restricción, la raíz enésima.
segunda restricción, el logaritmo de f de x. La restricción está al estudiar las propiedades de los logaritmos, los cuales nos dicen que estos no están definidos para números negativos. Por tanto, toda función contenida dentro de un logaritmo es necesariamente mayor estricto de 0. Por ejemplo, el logaritmo de x al cuadrado menos 9. Por la propiedad anterior citada tenemos que esta función debe existir necesariamente, es decir, el argumento del logaritmo, que en este caso es x al cuadrado menos 1, debe ser mayor que 0, ni siquiera igual, debe ser mayor que 0. Entonces al momento de despejar x al cuadrado menos 9, conseguimos dos puntos críticos. Estos puntos críticos son el 3 y el menos 3. Es decir, en donde la función se me convierte en 0. Y al sustituir valores, de asignarle valores a x desde menos infinito hasta menos 3, vemos que esos valores son positivos. Pero al asignarle valores en el trazo de menos 3 a 3, vemos que la función es negativa y no cumple con la definición que me dice que debe ser mayor que 0. Entonces, entre menos 3 y 3 no existe la función. Por eso marcamos que el dominio viene desde menos infinito hasta menos 3, unido con 3 hasta más infinito. Cualquier valor desde menos infinito hasta 3 está permitido para la función. Y desde 3 hasta más infinito también está permitida mi función. Entonces podemos ver claramente que por propiedades del logaritmo no existen los logaritmos negativos ni el logaritmo de 0. Por tanto, todo argumento inscrito dentro de un logaritmo debe ser mayor que 0. Esa es la segunda restricción que hemos estudiado. La tercera restricción me dice lo siguiente, es la restricción de las fracciones. Otras propiedades de las matemáticas nos pueden ayudar a obtener el dominio de una función y excluir puntos donde ésta no está definida. Por ejemplo, una función que tenga una forma de fracción, es decir, un cociente, no estará definida cuando el denominador valga 0, ya que esto es una indeterminación que daría una tendencia a infinito. Veamos. Cuando tenemos una función de este tipo, donde tenemos un numerador, donde tenemos un denominador, estrictamente el denominador debe ser distinto de 0. ¿Por qué? Porque la división entre 0 no está definida, no sabemos qué es. Y se dice que el número es tan grande que se acerca a infinito, pero infinito, si bien sabemos, no es un número, es una cantidad indeterminada. No sabemos qué nos da una división entre 0. Por tanto, la tercera restricción dice que esto debe ser distinto de 0. Entonces, la función no estará definida cuando 10x menos 2, es decir, esto que está acá, 10x menos 2, sea igual a 0. Entonces, igualamos esto a 0. 10x menos 2 lo igualamos a 0 y despejamos x. Y nos va a dar que es un quinto. La variable x debe tener un valor diferente para poder existir, ya que en ese punto no está definida. Cuando x es igual a un quinto, vemos claramente que 10 por un quinto es 2 y 2 menos 2 es 0, no está definida. Entonces decimos que el dominio de mi función es el conjunto de todos los números reales excepto un quinto, porque allí no está definida la función. Entonces aquí vemos que un quinto es aproximadamente 0,20. A continuación vamos a darle solución a los siguientes tres ejemplos
de acuerdo a las tres restricciones que habíamos estudiado, encontramos que la primera restricción que mencionamos fue la de la raíz enésima. Vamos a resolver una función, a calcular el dominio de una función que contenga en ella una raíz enésima, en este caso y igual raíz cuadrada de x al cuadrado menos 9. Aquí vemos raíz cuadrada de x al cuadrado menos 9. La restricción de la raíz enésima me decía que para el campo de los números reales no está definida cuando la raíz, el índice de la raíz es par. En el campo de los reales no está definida una raíz que sea negativa. Entonces, la restricción me dice que el argumento, es decir, x, en este caso, x al cuadrado menos 9, que es el argumento de esta raíz, debe ser mayor o igual que 0. Entonces, vamos a transponer términos. Entonces pasamos el 9 del otro lado de la igualdad como positivo. Tenemos que x al cuadrado debe ser mayor o igual que menos 9. X debe ser mayor o igual que la raíz de 9 porque elevamos, sacamos raíz cuadrada a ambos miembros de la igualdad. Raíz cuadrada de x al cuadrado es x y raíz cuadrada de 9. La raíz cuadrada de 9, como sabemos, es 3, entonces x debe ser mayor o igual que 3 o menor o igual que menos 3. Recuerden que la raíz cuadrada es tanto positiva como negativa. Entonces la x se va a ubicar desde menos infinito hasta el menos 3 unida con 3 a más infinito, porque aquí decimos que x debe ser mayor o igual que 3, pero menor o igual que menos 3. Entonces podemos resolverlo de la siguiente forma también. Factorizamos esta expresión. Al factorizar esta expresión nos va a dar esto, x menos 3 por x más 3. Entonces vemos donde la expresión se hace 0. En este caso la expresión se va a hacer 0 en los puntos 3 y menos 3. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí si yo inserto este 3, 3 menos 3 es 0. Y 0 multiplicado por cualquier expresión me va a dar 0. Igualmente aquí, si ubico el menos 3, recuerden que signos diferentes se restan. Menos 3 más 3 es 0. Y 0 por cualquier expresión también me da 0. Entonces, ¿qué hago? Ubico esas dos expresiones en mi recta real. Como podemos ver aquí, tenemos una recta real que viene desde menos infinito hasta menos 3. Ubicamos por aquí el 0 y va de 3 a más infinito. Entonces lo que hacemos es, en esta recta real que construimos, lo que hacemos es sustituir un valor para verificar que el resultado que me dé sea positivo o negativo. Aquí sustituimos en esta expresión un valor que se encuentre situado entre menos infinito y 3. Por ejemplo, podemos tomar el menos 4 que se encuentra entre menos infinito y 3. Si sustituyo aquí el menos 4, vemos que menos 4 al cuadrado es 16 y 16 menos 9 es 7. Entonces el valor que me va a dar es positivo. Entonces allí se cumple la definición de la restricción de la raíz enésima, que el valor tiene que ser mayor o igual que 0, es decir, positivo. Ahora, si sustituyo un valor entre menos 3 y 3, por ejemplo el 0 que se encuentra allí, decimos que 0 al cuadrado es 0, menos 9 es menos 9, entonces va a quedar raíz de menos 9 que no está definida en el campo de los números reales. Entonces, el resultado del dominio para esta expresión va a ser el siguiente.
el dominio de la función va a estar situado entre menos infinito hasta menos 3 cerrado. Vean que aquí coloqué un corchete porque él también pertenece a la solución, desde menos infinito hasta menos 3 cerrado, unido desde 3 hasta más infinito. En el siguiente ejemplo vamos a darle solución a una función que contenga en ella un logaritmo para emplear la restricción que estudiamos anteriormente del logaritmo de f de x. En este caso escogimos a y igual al logaritmo decimal de 5x menos 1, y la restricción para los logaritmos es que su argumento debe ser mayor que 0, ya que los logaritmos para números negativos o iguales a 0 no se encuentran definidos en el campo de los números reales. Entonces vemos que el argumento de este logaritmo es 5x menos 1. Entonces decimos pues que 5x menos 1 debe ser mayor que 0. Lo que hacemos es transponer términos en la siguiente desigualdad, y el 1 que está negativo de este lado de la desigualdad pasa al otro positivo, y entonces decimos que 5x debe ser mayor que 1, y el 5 que está multiplicando a la x lo pasamos al otro lado de la desigualdad como x mayor que un quinto. Entonces la solución para este dominio, o para el dominio de esta función, será todas las x que se encuentran, todos los valores de x que se encuentran desde un quinto hasta más infinito sin tomar el un quinto, ya que al sustituir un quinto en la expresión original vemos que 5 por un quinto va a ser igual a 1, y 1 menos 1 es 0. También podemos localizar el punto crítico de la expresión igualando el argumento a 0. 5x menos 1 lo igualamos a 0, y igualmente transponemos términos en la igualdad y vemos que pasamos el menos 1 para acá como 1, y el un quinto que está multiplicando lo pasamos a dividir, y decimos que el punto crítico de la expresión es x igual un quinto. Ese punto crítico podemos ubicarlo en una recta real. En la siguiente recta real ubicamos el punto crítico, un quinto que está situado desde menos infinito, pasa por 0, luego por un quinto hasta más infinito, y vemos pues que la solución para este problema son todas las x o todos los valores que toma x desde este punto hasta más infinito. Todos estos valores que se encuentran aquí van a ser la solución a mi problema. Entonces, la solución al problema podemos denotarlo de la siguiente forma. Dominio de f de x va a ser igual a todos los valores de x que se encuentran desde un quinto abierto, porque no podemos tomar ese valor por lo que mencionamos anteriormente, hasta más infinito. Para la siguiente función o el siguiente ejemplo, tomamos el ejemplo de un cociente, es decir, cuando en una función está contenida un cociente o una división. En este caso tomamos a y igual 6x menos 1 sobre 2x más 3. Veíamos que la restricción para las funciones que son de este tipo es que el denominador sea distinto de 0. No puede ser igual a 0, ya que
Igualmente, en el campo de los reales no está definida esa fracción, ya que al dividir un número entre cero, su resultado es un número inconmensurablemente grande que no se puede calcular y se dice que tiende a infinito. Entonces, el denominador en este caso es 2x más 3. Entonces decimos que 2x más 3 debe ser distinto de 0. Esa es mi restricción. Parto desde ese punto y comienzo a transponer términos. Es decir, a pasar el 3 que está positivo al otro lado de la desigualdad como negativo. Entonces digo que 2x va a ser distinto de menos 3. Esto debe ser distinto de esto. Y este 2 que se encuentra multiplicando la x lo paso al otro lado de la desigualdad a dividir al menos 3. Entonces digo que x debe ser distinto de menos 3, ya que cuando x es igual a menos 3, 2 por menos 3 es 3 negativo. Entonces menos 3 más 3 daría 0 y algo entre 0 no está definido. Entonces también podemos hacerlo por este método, que es despejando, igualando la expresión a 0 y despejando a x. Encuentro un punto crítico, es decir, el punto donde mi expresión se va a hacer 0. Entonces ese punto lo ubicamos en la recta real. Trazamos una recta real que venga desde menos infinito, pasa por 0, por el punto menos 3 medios, que era mi punto crítico, hasta más infinito. Entonces, si yo ubico cualquier valor que se encuentre desde menos infinito hasta 0, el resultado va a ser un valor positivo, entonces pertenece a la solución. Igualmente, si ubicamos un valor entre 0 y menos 3, también va a ser positivo porque también pertenece a la solución. Entonces, ¿cuál es la solución? Es decir, ¿cuál es el dominio? Bueno, el dominio para esta expresión van a ser todos los números reales a excepción de mi punto crítico, es decir, donde la función se hace 0. Ese punto no va a pertenecer a la solución o al dominio de mi función. Podemos representarlo con esta notación: dominio de f de x va a ser igual a desde menos infinito hasta menos 3, abierto porque no puedo tomar el menos 3 ya que me daría 0, unido desde menos 3 hasta infinito. Cualquier valor contenido allí pertenece al dominio de la función que acabamos de resolver. Entonces quiero explicarles algo rapidito. Es que cuando vamos a darle solución a un ejercicio, siempre vamos a encerrar entre paréntesis los menos infinitos. ¿Por qué? Porque son números inconmensurablemente grandes que no podemos tomarlo en la solución. Entonces, cuando no podemos tomar un valor, lo representamos con un paréntesis. Y cuando podemos tomar ese valor, lo representamos o lo encerramos entre un corchete. Como podemos ver, aquí menos infinito no lo podemos tomar, entonces lo encerramos en paréntesis. El menos 3 tampoco lo podemos tomar porque me daría 0 la expresión, entonces lo encierro en paréntesis, unido, menos 3, igualmente con paréntesis, hasta más infinito con paréntesis, ya que tampoco infinito positivo lo puedo tomar. O podemos denotarlo de la siguiente forma: el dominio de f de x va a ser igual a todos los reales, todos los números reales, menos el menos 3. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero te haya gustado el material. Muy pronto vamos a estar subiendo nuevos videos de lo que hemos estudiado, pero cuando en una función se encuentran combinadas una raíz enésima con un logaritmo y con una fracción. Si te gustó el video, porfa dale me gusta, suscríbete a mi canal.
Hasta una nueva ocasión. Chao, chao.